Siempre resulta admirable ver en las Escrituras lo increíblemente sencilla que son las enseñanzas de Dios hacia sus hijos. Él escoge presentarlas en el idioma y contexto que ellos pueden entender, de manera que la verdad presentada queda fácilmente grabada en su corazón. Hoy damos inicio con el tema de hoy. Se llamará ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué te has ensañado? Así se llama el tema de hoy. Y para eso hemos tomado el capítulo 4 del libro de Génesis, una historia muy bien conocida por todos, una historia conocida en el mundo, en los cristianos, inclusive en los que no son cristianos, desde la creación, que es la historia de Dios, de dos hermanos que se llamaron Caín y Abel. Y dice así: y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel también trajo lo primogénito de las ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dejémoslo hasta allí para empezar la disertación de esta mañana. Una de las cosas que me llamó la atención es que durante los años, el poco tiempo que tengo en el Señor, mucha gente dice que bueno, que Dios miró con agrado, mejor con agrado la ofrenda de Abel que la de Caín, porque Abel trajo lo más gordo. Y yo siempre me hice esa pregunta. Esa respuesta o esa explicación nunca me convenció. Los teólogos dicen que como Adán y Eva habían pecado, Dios mató un animal y les cubrió su desnudez. Entonces, que para Dios la ofrenda tenía que ser un sacrificio. Durante casi 7 años he estado orando al Señor que me revelara ese capítulo, porque a mí no me terminaba de cuajar, ni me terminaba de cuadrar la explicación que me daban los hombres que daban la Biblia. Y yo decía: Señor, ¿cómo tú vas a ver una ofrenda de una persona con agrado y otra ofrenda no la vas a ver con agrado? O sea, tú haces acepción de persona. Siempre le oré al Señor. Pasaron los años, hasta no hace un mes que se me había olvidado la oración de preguntarle a Dios, volví a leer el mismo capítulo y vino la revelación, la iluminación del Espíritu Santo y me mostró por qué Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín. Resulta que cuando usted se da cuenta, Caín se levantó de primero a llevarle una ofrenda a Dios y después vino Abel. Y yo dije: oye, Señor, ¿por qué tú no la miraste con agrado? Para terminar de explicar lo que le quería decir. Porque si yo en mi cuenta no tengo hoy nada para ofrendar, y es algo que les quiero confesar, no tengo nada para ofrendarle al Señor, nunca me gusta venir con las manos vacías a la casa del Señor, y viene una persona y le da una ofrenda de 30 millones de bolívares al Señor, ¿por qué el Señor tiene que mirar con agrado aquella ofrenda de 30 millones y no mira la ofrenda de adoración que yo le pueda dar porque no tengo más? O quizás los dos pudiéramos dar 30 millones de bolívares, porque a la final Caín llevó frutos y Abel llevó ovejas. Ofrenda es ofrenda, hermano. Cada quien le da una ofrenda al Señor de lo que Dios le da capacidad. Caín era un hombre que trabajaba el campo, que labraba la tierra, era un agricultor. Abel era un pastor de ovejas. Entonces, si usted tiene un negocio de ferretería, usted le puede dar una ofrenda a Dios de dinero, pero también le puede regalar unas salas de baño, también le puede regalar unos bloques. Si usted tiene un banco, pues usted le da una ofrenda de dinero al Señor. Pero si usted tiene una pollera, usted puede hacer sopa o usted puede darle comida y usted dice: Señor, esta es la ofrenda que yo te llevo. Y entonces, he aquí el meollo del asunto, porque muchos predicadores han tergiversado y han dicho: no, porque Abel dejó lo mejor. Mira, Caín también llevó lo bueno, Caín no llevó nada malo. Y es aquí donde quiero desarrollar por qué Dios no miró con agrado a Caín. La historia se va desarrollando cuando Caín
ya Caín en su corazón, cuando Caín fue el primero que se presentó y vio que Abel se presentó también con una ofrenda, ¿sabe por qué Dios no lo miró con agrado? Porque ya Caín estaba ensañado contra su hermano. Por eso, entonces, el versículo 6, Dios le dice a Caín, entonces Jehová le dice a Caín, ¿por qué te has ensañado? Fíjese que ya Dios no lo había mirado con agrado. Y Dios, esperando un acto de honestidad de Caín, Caín no le respondió y le dice, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha caído tu semblante? O sea, es que como que usted tenga dos hijos y se presente uno primero y después venga el otro a darle algo, y el que vino primero a darte una ofrenda, a darte algo, mire con malos ojos, con ojos de odio, con ojos de rencor, con cicatería, con roñosería hacia su hermano. Dios ve esas cosas, así es un padre. Un padre siempre va a ver la actitud de un hermano hacia el otro hermano. Eso fue lo que pasó con Caín y Abel. Porque en el versículo 7 el Señor le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso, a ti se te será su deseo. Y tú te enseñorearás de él. ¿Qué era lo que le estaba diciendo el Señor? Mira, Caín, cálmate, relájate, no te ensañes contra tu hermano Abel. Ya Dios lo sabía, lo que el hombre tenía en el corazón. Por eso fue que Dios no lo miró con agrado. Y el versículo 6 me enseña a mí que cuando escogemos hacer lo que no es correcto, hemos optado por un estilo de vida que acarrea consecuencias para nosotros. El que anda en lo malo atrae la maldad. Caín no hizo lo que era correcto. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Le voy a leer en esta versión, versículo 7, para que me pueda entender usted mejor. Versículo 7 dice, si hicieres lo bueno, podrás andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Ese sentimiento de odio, de rencor, de cicatería, de envidia, de egoísmo que tú tienes, tú lo puedes dominar. Y si no lo dominas, Él siempre te va a acechar. Es algo que va a estar allí a la puerta en tu vida, pero tú te enseñorearás de Él. Caín optó por no obedecer la voz de Dios y por consiguiente trajo unas consecuencias para su familia, para sus hijos y para su descendencia, que la vamos a ir desarrollando más adelante. En el verso 7, el Señor lo que le quiso decir, si hicieres lo bueno podrás andar con la frente en alto, pero si hicieres lo malo, el pecado te acecha. Habrán ataques sorprendentes del pecado que traerán desgracia a tu vida y a tu familia. ¿Qué le quiso decir? Bueno, tú escoges si haces lo bueno o haces lo malo, pero el pecado te va a acechar siempre y va a tener una consecuencia para ti o para tu familia. Cosa que el señor Caín hizo caso omiso. Ya Dios, desde el primer momento que Caín se presentó con la ofrenda, ya Dios lo tenía marcado, ya Dios lo había visto, cuál era su intención. Por eso Dios no miró con agrado su ofrenda. No dice que la rechazó y en ningún momento habla que el uno dio mejor ofrenda que el otro, porque eso no es lo que dice las Sagradas Escrituras. Cada quien llevó una ofrenda de lo que tenía. Entonces, durante años hemos crecido, no, y yo entiendo que a Dios se lo da lo mejor, pero han tergiversado y han descalificado. Dios no descalificó la ofrenda de Caín. Dios lo que hizo fue que no miró con agrado su actitud hacia su hermano. Y antes de que Caín matara a su hermano, Dios lo advirtió, le dijo, deja el egoísmo, deja la envidia, deja el rencor. La envidia es el deseo de hacer o tener lo que otra persona tiene. Es el deseo de hacer o tener lo que otra persona tiene. Ese es el sentimiento de envidia. ¿Qué pasa con muchos creyentes que están pendientes qué hace el hermano para Dios? Cualquier talento para criticarlo, para humillarlo, y tienen el espíritu de Caín, un espíritu asesino, un espíritu maltrecho, malo, perverso, y es lo que Dios quiere sanar para este tiempo. Fíjense que cuando usted lee el versículo 8 del capítulo 4, vamos a continuar y vamos a ver cómo desarrollar la historia, cómo se desarrolla la generación de Caín y la generación de Abel. Fíjense que, pero en este caso vamos a hablar de Caín, que mucha gente ha dicho cosas que no están fuera de lugar, están fuera de orden y han dado la impresión de que Dios es selectivo cuando una persona le da una ofrenda o cuando no, como que a Dios le gusta que le den más plata o que le den una cosa o no. Para Dios no importa lo que tú le vayas a dar,
Porque si traemos a memoria, la viuda, cuando Jesús vio la ofrenda de la viuda, Jesús dijo, esta viuda dio más. Ella dio de lo poco que tenía. Y había gente que daba ofrenda. Entonces, cuando usted estudia la historia de la viuda, que Jesús la ve, no tiene nada que ver con lo que han dicho los predicadores. Ofrenda es ofrenda para el Señor. Todo radica en la actitud del corazón y en el sentimiento que nosotros podamos tener de egoísmo. Con qué intención nosotros damos una ofrenda al Señor o con qué intención vemos a nuestro hermano. Cuando usted lee el versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Qué era lo que le venía diciendo Dios? ¿Qué era lo que Dios ya había visto en el corazón de este señor? Le dice, Caín, ¿por qué andas cabizbajo? Trata de controlar tu pecado, trata de controlar tu odio, tu envidia, trata de controlar tu miseria, tu ruindad, contrólala, porque ella te va a asediar, ella te va a esclavizar, pero tú te vas a poder señorear. ¿Y qué hizo el hombre? Caso omiso de algo que ya Dios le había hablado. Resulta que llama a su hermano, lo mata, comete un homicidio, y viene el Señor todavía esperando una actitud de Caín, porque Dios ya lo había marcado, esperando una actitud correcta. Fíjese que él le dijo, y él le dijo, ¿qué has hecho? Y Jehová le dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Ya lo había matado, hermano. Ya Dios sabía que lo había matado. Y usted va a leer el versículo 10 que le dice, y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Muchas veces nosotros somos unos sicarios espirituales en contra de nuestro hermano. Y aunque no lo creas y aunque no lo veas, esa sangre de ese hermano que se ha destruido o que nuestro corazón ha maldecido, clama delante de Dios. Porque delante de Dios estamos desnudos. Fíjese que la cicatería, la ruindad, la miseria, la roñosería es un acto exclusivo del egoísmo. Cuando un corazón está lleno de egoísmo, de envidia, por más que hable con el Señor, fíjese que Caín hablaba con Dios, Caín hablaba con el Señor, por más que ores, ¿qué era lo que hacía Caín? Hablaba. Mucha gente puede tener el espíritu de Caín y puede estar hablando con el Señor, pueden estar orando, pueden tener una comunicación permanente y quizás ellos creen que Dios no sabe lo que hay en su corazón o ignoramos nosotros que Dios sepa lo que hay en nuestro corazón. Dios sabe lo que ya nosotros tenemos, hermano. ¿Quién podrá ocultarse de Dios? ¿Quién podrá ocultarse de su presencia? ¿Qué le acarrió al señor Caín? Por eso le digo, si nosotros no optamos por hacer lo bueno, podemos traer consecuencias para nuestros hijos o para nuestra generación. La primera consecuencia que trajo sobre Caín fue una maldición divina. No fue que el diablo lo maldijo, sino que Dios lo maldijo y le dijo, ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Hay mucha gente que anda errante, anda extranjera, anda perdida, producto de que han sido sicarios y homicidas de sus hermanos. Hace día me acordaba de una persona, no voy a decir el nombre, es una mujer, que ella fue una sicario a sueldo espiritualmente. Hoy anda errante porque ese es el castigo. Ese es producto de su maldición. Eso es producto de su actitud. Y a veces uno le duele ver a la gente de esa manera, ¿no? Pero hay consecuencias, hay límites que no se pueden rebasar sobre Dios. La gracia existe, el perdón existe, cuando hay un corazón arrepentido. Pero cuando usted narra la historia del señor Caín, por ningún lado usted ve arrepentimiento. Y por eso Dios tuvo que destruir su generación. De Caín Dios borró su generación sobre la tierra. Quiero que usted lo sepa, quiero que usted se meta eso en su corazón, que Dios lo castigó duramente y el espíritu de él vuela y hay gente que se le mete ese espíritu, esa actitud. El espíritu que hablamos es una actitud de maldad, producto de la desobediencia del hombre por haber comido del árbol del bien y del mal, del conocimiento. Esas fueron las consecuencias que trajo Adán y Eva sobre sus hijos.
maldijeron su generación. Caín fue un hombre que maldijo su generación. Cuando Dios no solamente trajo una maldición sobre él, sino que trajo una maldición sobre su generación. Fíjese que cuando Dios le dice, bueno, Caín habló a su hermano Abel y lo mató, y el Señor le preguntó, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Abel le dijo, no lo sé. Respondió, ¿acaso yo soy el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho? Exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano clama a mí por justicia. Por eso ahora quedarás bajo maldición de la tierra, cual abierto su fauce para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra no te dará sus frutos, y el mundo será fugitivo y errante. Este castigo es más de lo que puedo soportar, le dice Caín. Hoy me condenas al destierro, y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo, y cualquiera que me mirare me matará. No será así, replicó el Señor. El que mate a Caín será castigado 7 veces. Fíjese que Dios le da una oportunidad, pero por ningún lado Caín dice, Señor, perdóname, maté a mi hermano. Señor, lo asesiné. Señor, perdóname porque cometí un homicidio. Me arrepiento de mi pecado. Por ningún lado este señor dio un indicio de arrepentimiento. Quizás si hubiera dado un indicio de arrepentimiento, Dios lo perdona. Pero ya Dios, desde el primer momento que este señor se presentó con la ofrenda, ya Dios había visto. Es lo que nosotros no entendemos y tenemos que entender durante el tiempo que a veces queremos darle ofrenda y hacer sacrificios a Dios, que Dios no nos ha pedido y que no vemos el resultado porque ya Dios ha visto la intención del corazón que hay dentro del hombre y los pensamientos. Y por eso nosotros debemos examinarnos y pensar qué vamos a hacer con nuestros hijos, con nuestra generación, porque producto de nuestra conducta podemos bendecir o podemos maldecir a una generación. Le voy a resumir la historia. Ahí sigue y dice que Caín engendró a tal, Caín se unió a una mujer y tuvo hijos tal, pero en el versículo 23 dice Lamec dijo a sus mujeres, Lamec era uno de los descendientes de Caín, escuche bien mujeres de Lamec, escuchen mis palabras, maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme golpeado. Si Caín será vengado 7 veces, 70 veces 7 será vengado Lamec. 70 veces 7. O sea, imagínese el calibre, imagínese lo que desató Caín sobre su generación. Una generación de homicidas, una generación de asesinos, una generación mala y perversa. Por eso usted va a leer en el versículo 23, yo le estoy leyendo en la versión actual para poder ilustrar, le dice, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Asila, oí mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec a la verdad 70 veces 7. Este hombre estaba orgulloso, estaba ansioso de haber matado 2 hombres y lo pregona a voz alta y dice, lo mataré. Y no le importa nada en su corazón. Este señor tenía los genes de Caín en su sangre, en su cuerpo, en su carne. Caín desató. Por eso Dios le dijo, el pecado está a la puerta y te acecha, pero tú te enseñorearás de él. Y este señor clama a voz populi que mató un muchacho y que mató un hombre y que porque su papá iba a ser vengado 7 veces, él iba a ser vengado 70 veces 7. Esto es producto de la consecuencia de las malas actitudes de nuestro corazón, que Dios siempre las va a ver, que Dios siempre las va a entender desde lejos, porque nuestro Dios juzga las intenciones del corazón. Y por allí aclaro una idea, porque espiritualmente se ha desatado un espíritu de Caín, de hermanos contra hermanos, pastores contra pastores, hombres con un espíritu de sicarios, de asesinos tenebrosos, por su fruto lo conoceréis, y ellos creen que Dios no ve esto. Solo es cuestión de tiempo, solo es cuestión de años, porque fíjese que Dios separa y echa de su presencia a Caín, pero no le quita la vida. Caín sigue engendrando hijos, Caín sigue teniendo generación. Hay muchos pastores con el espíritu de Caín que siguen engendrando hijos y siguen teniendo generaciones. Lo que ellos no saben, que todo debajo del sol tiene su tiempo y tiene su hora. ¿Y por qué
le quise contar todo esto? Primero, para aclarar y echar por tierra y desbaratar y destruir todo argumento demoníaco satánico que se ha levantado dentro de la iglesia al querer decir que Caín dio una mejor ofrenda para el Señor. Totalmente falso. Los dos dieron una ofrenda. Lo que pasa es que Dios no la miró con agrado por la actitud y por la mala intención que ya traía este señor, los antecedentes. Ya Dios lo había visto. Quiero que me tenga claro eso por allí para no caer en manipulación. Producto de esto le nacen hijos a Caín con el misma actitud de homicida, de sicarios, que es lo que tienen muchos pastores, que tienen hijos con el mismo gen espiritual de sicarios. Pero todo tiene su hora, y por eso usted va a ver en el capítulo 6 y va a entender que Dios en su corazón le pesó a ser el hombre. Y aquí vamos a leer el capítulo 6, porque en el capítulo 5 dice descendientes de Adán. Adán tuvo hijos, después le nació un hijo, Adán, que se llamó Set. Y ahí donde Dios le redime y le entrega un hijo, el sustituto de Abel, Adán, ¿no? Porque Dios tiene todo cuadrado. Dios, mire, Dios es especialista en arreglar las cosas. A Dios no se le escapa una. Si usted cree que a Dios se le escapa una, usted está muy equivocado. Mire, Dios no necesita la ayuda suya ni la ayuda mía para hacer su obra. Nosotros nos ponemos en las manos de Dios y Dios por su misericordia pues nos usa. Pero tarde o temprano Dios cumplirá su propósito. Cuando dice la Biblia que Dios cumplirá su propósito, no es el tuyo, es el de Él. Porque Dios tiene un propósito muy bonito. Y Dios acomoda lo que se ha torcido. Dios es especialista. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia, tiene conocimiento y tiene sabiduría. Cómo arreglar las cosas. Avanzamos. Capítulo 6 del libro de Génesis. Y dice, la maldad de los hombres. La maldad de los hombres, dice el título. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, y escogiendo entre todas, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas sus días serán 120 años. Habían gigantes en la tierra aquellos días, y también después se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, engendraron hijos e hijas. Estos fueron valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre, y vio Jehová, oiga bien, perdón, y vio Jehová. ¿Será que no ve el Señor? Que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. Era de continuo. Dios sabe lo que hay en tu pensamiento y en tu corazón. Ya Dios te tiene examinado. Pero Dios siempre espera que tú tengas una actitud de un hijo de Dios, de arrepentimiento, y que reconozcas tu pecado para que te enseñorees de él. Y Dios te da el argumento y te da la victoria. Por eso Dios quiere que vivas alejado de la envidia, del egoísmo, de la cicatería. Que no sea alejado, porque es algo que hay gente que estuvieron en el mundo, dejaron de beber, dejaron de tomar, de fumar, de drogarse, de prostituirse, de todas estas marramucias, llegan a una iglesia, tienen 3, 4 días y andan con una Biblia, pero son egoístas, son malos de corazón, tienen el espíritu de Caín. Y por eso no crecen, no avanzan en la obra, no tienen revelación, no tienen discernimiento. Y hay unos que logran engendrar hijos, pero le meten en los genes el mismo veneno dentro de su corazón. Y por eso viven hablando, viven despotricando, haciendo conjeturas que no son, diciendo lo que no es, hablando lo que no es. Y está comprobado que hay un estudio donde se mueve más el chisme dentro de la iglesia,
donde hay grandes problemas dentro de la iglesia, en el mundo hay problemas, pero Dios necesita sanar el egoísmo, la envidia del corazón del hombre. Dios necesita sacar eso de tu corazón y del mío, de todos. Dios necesita que seamos libres de una vez y para siempre ya, porque Dios redimió tus pecados y tus culpas. Pero ¿cómo tú haces? ¿Cómo hace Dios contigo si constantemente tus pensamientos van de continuo al mal? Al mal. Y entonces vemos, en el versículo 6 al 8 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Le dolió en su corazón, y le dolió en su corazón. Imagínense, a Dios le dolió. Y dijo Jehová, rearé sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y aquí, ¿por qué les quiero hablar? Mire, hermano, está a punto de ocurrir otro terremoto en Venezuela, otro temblor. Se dice que en las próximas 72 horas. Y en el mundo, usted va a ver, lo decía ayer, el terremoto de Italia, el terremoto de México, el volcán de Guatemala. Usted ve que llega un muchacho, saca un fal y mata, no le importa a nadie en una escuela, en un liceo. Eso pasa en Estados Unidos, eso es un demonio que se repite. El demonio que se repite aquí en Venezuela es de homicidio, de atraco, de robo. Por ejemplo, hay una entidad operando en Puerto Ordaz, que es la entidad del pranato, los pranes, los sicarios, lo que llamamos los sindicatos. Eso es un demonio, para que usted sepa. Eso es una entidad espiritual que se ha venido repitiendo desde hace muchos años aquí con la cuestión del sindicalismo. Y por eso usted ve hombres matándose unos con otros. Es una entidad demoníaca. Hay un momento donde a Dios se arrepintió. Quiero decirle que cuando Dios envía a su Hijo a la tierra es porque Dios quiere salvar al hombre. Porque dentro de poco todo esto será destruido, hermano. Mira, los cimientos de la tierra se estremecerán. Los cimientos de todos lados se estremecerán. Y sabe que a mí me duele mucho la actitud de los colombianos hacia los venezolanos. Y me hace acordar de una actitud que cuando Israel iba huyendo de sus enemigos, unos hermanos de ellos, no me acuerdo ahorita, de los hijos de Saúl, de los que vendió la primogenitura, no lo dejaron pasar y le hicieron frente. Hoy muchos venezolanos usan como puente Colombia y los han tratado mal y los han humillado. Pues prepárense, cualquier ratico de esto se van a llevar un destrellonazo, porque Dios ve todas esas intenciones del corazón. Ve, hermano, óigame lo que le quiero decir, amiga, amigo que escuche este programa o lo pueda ver en YouTube, en el canal El Barbecho o Facebook Live. Dios siempre va a juzgar las intenciones del corazón. Y dice que Noé halló gracia. Nosotros cuando llegamos al Señor hemos hallado gracia delante de los ojos del Señor. Y Jesucristo vino y nos redimió de toda culpa, de toda acusación y de todo pecado. ¿Quiere que le diga algo? Cuando tú hallas gracias al Señor es cuando tú te arrepientes. Porque las intenciones de tu corazón Dios la va a ver. Hoy usted ve una generación, mujeres pegándole cacho a sus maridos con 2 amantes, hombres con 2 amantes. Siempre hablamos de los hombres, pero las mujeres también. Mujeres haciéndole brujería, el lesbianismo en el liceo. Y cada día la maldad del hombre, lo que dice el versículo 5, todo pensamiento y todo designio del corazón del hombre es continuo para el mal. Es continuo para el mal. Pidámosle a Dios, arrepintámonos y acerquémonos delante de su presencia con un corazón arrepentido y un corazón honesto, para que el día de mañana Dios no nos diga, ¿y dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Para que no nos ensañemos nuestro corazón en ser unos homicidas espirituales, asesinos, porque dejamos de fumar, dejamos de tomar, pero tenemos una lengua, hermano, que Dios nos libre y nos guarde. Amárrese esa lengua, no esté hablando lo que no es, no despotrique, no hable lo que es y lo que no es, hermano. Ya basta, porque Dios está viendo todo eso y se ha acercado un Cairo de Dios muy bonito para los hijos del reino en este tiempo, para que avancemos, para que anunciemos su gloria, su poder, pero Dios, con ese corazón de indolencia, como muchos creyentes, que Dios le preguntara hoy, ¿dónde está tu hermano? Si Dios te preguntara a ti,
¿Dónde está tu hermano? ¿Qué tú le responderías? Con esos hermanos que empezaron en la fe con nosotros, con esos hermanos que hoy están descarriados, han sido heridos, se ensuciaron en el camino, desmayaron, menguaron en la carrera. ¿Qué tú harías? Tú has buscado ese hermano, tú has buscado ese hermano que ha caído, tú has buscado ese hermano que está descarriado, tú has buscado ese hermano que no tiene a Cristo en su corazón, o tú has sido un homicida, o tú invitas a tu hermano al salir al campo para matarlo. Hay mucha gente que te invita a ti a tomarte un café para ver lo que hay en tu corazón y después ir a dañarte, ir a destruirte, ir a meter la cizaña, ir a desprotricar, a blasfemar, a decir sandeces de ti. Yo los he tenido cerca, yo los he tenido y me ha dolido. Un tiempo Dios me dijo, míralos a toditos porque hoy no lo verás, y así ha sido. Hoy te lo digo, hermano, necesitamos ponernos a cuenta delante del Señor. El no tener en cuenta a Dios y dejarnos llevar a nuestras anchas por el egoísmo y la envidia, la crueldad hacia nuestros hermanos, nos hará vivir errantes en la tierra y bajo una maldición que alcanzará a nuestras generaciones. Y por consiguiente, una maldición divina. ¿Cuál fue la maldición? Le dice, maldito serás por la tierra, no te dará sus fuerzas. Y hay gente que anda errante por el camino, andan errante, que no hayan el camino, no hayan qué hacer. Y muchos tuvieron que ser sacados de aquí, sacados al cautiverio, errantes, a servidumbre se fueron. Muchos, por esa actitud de Caín. Y muchos serán sacados, porque Dios está limpiando su iglesia. Y habrá luto, pero habrán cambios y habrá un tiempo muy bonito, muy renaciente. Así que hagámonos un examen de conciencia, como dice mi abuela, examinemos, renunciemos a ese espíritu de Caín, reflexionemos y pongámonos a cuenta con el Señor, porque Dios ve todas las intenciones del corazón. Y tratemos de sembrar una buena semilla en nuestros hijos, en nuestras generaciones, en nuestros hijos espirituales y en nuestros hijos carnales. Y no le metamos una semilla de odio, de rencor, de amargura en contra de sus hermanos, porque hay iglesias que dicen aquí que ellos sí son los verdaderos, que ellos serán los salvos, que los demás son mundanos, que iglesias yo no sé qué. Tengamos cuidado, seamos prudentes delante del Señor.